Bienvenidos un domingo más desde aquí, desde la Iglesia Bautista 33. Bienvenidos hermanos, espero que estén disfrutando de este día que el Señor creó para nosotros. Y quería comenzar con un pasaje de todos los pasajes que hemos leído en esta semana con la lectura de la Biblia. Este fue el que más me llamó la atención, el que me hizo meditar más. Y bueno, los quería invitar allí en Malaquías 1:6. Y dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. El Señor es celoso de nosotros, de nuestra atención, de nuestra honra, a quién le damos nuestra honra, nuestro tiempo. Y es interesante cuando nos ponemos a pensar en nuestra semana, en nuestra vida, que corremos de un lado para el otro, ¿no? De servir a nuestros esposos, a quedar bien con el jefe, con la familia. Y cuando nos ponemos a pensar en el Señor, muchas veces no le damos ese mismo honor al Señor, ese mismo temor al Señor. Pero el Señor es celoso de nuestra alma. Y Él llega a un punto que Él nos exige esa honra, ese temor que nosotros deberíamos darle, ¿verdad? Por eso en esta mañana queremos honrar al Señor, queremos temerle, pero no temerle con miedo, sino con un temor reverente, diciendo: Señor, aquí estamos, queremos levantar tu nombre, queremos adorarte, queremos darte el lugar que tú te mereces en nuestra vida, ¿sí? Y ya comenzamos bien. Si tú estás apartando este tiempo para el Señor, para adorarle, para honrarle, ya empezamos bien, ¿verdad? Así que vamos a orar en este momento, a entregarle este tiempo al Señor, porque este tiempo es para Él, para aprender de Él, para darle la gloria a Él. Amén. Padre amado, gracias te damos por este día más que tú nos regalas, Señor, por gracia, por misericordia, Señor. Esta nueva oportunidad, Padre, porque tú eres misericordioso y bueno en nuestras vidas, Señor. Y tú siempre, cada mañana, regalas una nueva oportunidad, Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, para que nosotros nos entreguemos a ti, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu amor, Señor. Queremos, Señor, como tú nos pides, Señor, que te demos la gloria, Señor, que temamos a ti, Padre, que te honremos, Señor, como tú te mereces, Padre. Tú eres el Rey, tú eres el Creador de todo, tú nos creaste a nosotros mismos, Señor. Padre, queremos darte la gloria, la honra que tú te mereces, Señor. Ponemos este tiempo que hemos apartado, Señor, para levantar tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que si alguien está escuchando que aún no te conoce en esa forma, como Padre, como Señor, te pido que a través de tu Espíritu tú lo convenzas, Señor, y que esa persona pueda entregarse, rendirse a ti en esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor, te amamos. Oramos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, ahora vamos a estar compartiendo el pan y la copa del Señor. Saludos a todos. Vamos a estar compartiendo, como dijo mi esposa, la cena del Señor como una iglesia. Y entonces este es para todos los miembros de la iglesia que están en casa. Si no has preparado tu copa y tu pan, pone pausa de video y vuelva cuando estás listo. Y este es algo también para todos que están visitándonos por este sitio, por este medio. Pueden compartir este momento con nosotros también. Si estás un creyente, un seguidor de Jesús y que has sido bautizado por inmersión, por agua, ahí puedes participar también. Te damos el bienvenido de compartir este tiempo. Es un mandato del Señor que nosotros compartimos y reconocemos que Él hizo un pacto nuevo en su sangre. Es el momento que reconocemos que Jesús se derramó su sangre, le dio su cuerpo representado en el vino y en el pan, que este nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo, entregado a nosotros por nuestros pecados, que tenemos
una nueva relación con Dios, una nueva vía para llegar a tener la vida eterna que podemos compartir ahora. Entonces, este simboliza de una forma profunda y real y espiritual, simboliza lo que es esa relación con Dios que tenemos a través de Jesús. Les voy a invitar a mi esposa a venir y voy a estar compartiendo de la palabra esta mañana. Y si puedes agarrar el pan primero. Y voy a estar leyendo de 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Betiana, ¿puedes dar gracias por el cuerpo de Jesús? Sí, Padre amado, gracias te damos, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, Señor, que sufrió, Señor, por nuestros pecados, Padre. Gracias te damos por ese sacrificio. Amén. Amén. Así que partió Jesús a sus discípulos un pedazo, dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en tu memoria, Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Puedes orar también por la copa. Sí. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta copa que representa tu sangre derramada, Señor, en la cruz, para limpiarnos, Señor, para darnos salvación. Amén. Amén. Así que toma la copa en memoria del pacto nuevo en la sangre de Jesús. Tomamos en tu memoria, Señor. Así pues, todas las veces que comiáis este pan y beberáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos dando gracias y diciendo: un día Jesús vuelva y podemos estar atentos y listos para ese momento. Amén. Señor, doy gracias, Padre, por la copa, por el pan que podemos compartir, que podemos estar unidos como iglesia, aunque estamos apartados físicamente. Tu Espíritu nos une, Señor. Estamos unidos bajo el pacto nuevo, Señor, que queremos honrarte y seguirte y damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Si hay una cosa que podemos decir de Jesús, es que Jesús amaba a las personas. Jesús tenía un corazón para la gente. Por eso una de las cosas que decimos sobre Jesús, una de las cosas que marca o que como describimos Jesús, es como un buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y como pastor, Él amaba a sus ovejas, amaba a la gente alrededor de Él. Él guía, como un pastor, Él guía a la gente. Y también como pastor, Él alimenta a sus ovejas. Jesús alimenta a sus ovejas. El texto para hoy que vamos a estar mirando es en Marcos 6. Y les invito a estar buscando en sus Biblias en Marcos 6, versículos 30 hasta 43. Es donde vamos a estar leyendo. Y el título que he puesto sobre este sermón es El buen pastor que provee. Jesús es este buen pastor. Y vamos a estar mirando un milagro, uno de los milagros más famosos de Jesús. El momento que Jesús alimentó a 5,000 personas. Bueno, dice la Biblia 5,000 hombres, así que aún más que 5,000 personas Jesús alimentó.
Vamos a estar leyendo el texto, analizando lo que dice y tomando conclusiones de qué tiene que ver con nosotros hoy como seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña sobre Jesús y sobre nosotros? ¿No? Jesús como el buen pastor que provee. Así que vamos a estar leyendo juntos versículo 30. Y voy a empezar un poco diferente hoy. Vamos a leer parte de la historia, tomar una pausa y después seguir. Vamos a tomarlo en pedazos así. No vamos a leer todo en uno. Así que dice en 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieran, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Acá este texto, ya desde el principio vemos Jesús con una compasión expresada. Jesús tenía una compasión para la gente. Lo vemos en dos formas. Lo vemos con los discípulos en sí, su gente cercana, y también con aquellos alrededor, las grandes multitudes. Jesús tenía compasión para ellos. Primeramente vemos con los discípulos. Si se acuerdan, antes en el capítulo hablaba de Jesús cuando mandaba a sus discípulos a todos lados, de predicar, de enseñar, de sanar gente, ¿no? Y lo mandaron en grupos de dos. Y en este vemos que están volviendo los discípulos. Jesús está llamando a sus discípulos a él de nuevo, después de esta gran misión que hicieron. Y están juntando para hablar de ese tema, de hablar de Jesús, todo lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? La gente se metía. Hubo muchas personas alrededor de Jesús, estaban muchas personas alrededor de los discípulos queriendo escuchar de Jesús, querían recibir sanidad o un montón de cosas. Pero en aquel tiempo Jesús era sumamente popular. Entonces, como sabemos, cuando hay mucha gente, no hay descanso. Siempre hay algo para hacer, siempre hay una pregunta, siempre hay algo para atender. No hay descanso en esta situación. Así que dice que los discípulos ni podían comer por toda la gente. No podían comer, no podían descansar. Jesús tuvo compasión y reconoció sus necesidades en decir: necesitamos ir nosotros solos a un lugar desierto, donde pueden descansar, donde pueden charlar, donde pueden orar, donde pueden estar aislados de lo que sería el ministerio, la gente que apretaran, la gente que querían sacar a Jesús, pero que no eran sus discípulos cercanos. Jesús reconoció que a sus discípulos necesitaba dar descanso. Y una cosa que quiero añadir acá es, a veces como cristianos tenemos el concepto que sale de un lugar bueno, pero está equivocado. Decir que yo voy a quemarme haciendo el trabajo, no importa a mí mismo, no voy a cuidarme, voy a hacer el trabajo del Señor, voy a hacer tal y tal en la iglesia, voy a gastar cada segundo que puedo sirviendo a los hermanos. Y a veces nos quemamos, físicamente quedamos derrotados y queremos mal, y a veces hasta sufrimos físicamente cuando no descansamos, cuando no cuidamos a nosotros mismos, cuando no estamos haciendo ejercicio como debemos, porque estamos demasiado ocupados. Bueno, acá vemos que Jesús reconoce y nos da lugar a decir: cuando tenés necesidad, cuando tenés que descansar, es bueno hacerlo, debemos hacerlo, debemos cuidarnos
no honra a Dios cuando nosotros estamos aplastados y ni podemos mover porque tuvimos un ataque o desmayamos ahí y tuvimos que retirar por un buen rato porque no nos cuidamos. Eso no honra a Dios. Bueno, volviendo a la historia acá. No solo Jesús tuvo compasión a sus discípulos, pero cuando ellos se intentaron escapar, fracasaron grandemente, ¿no? Entrar en el barco, se fueron por otro lado, pero la gente miraba donde estaba yendo y llegaron antes, y ya cuando llegaron ahí en el barco, vieron la gente ahí. Y la reacción de Jesús dice mucho sobre él, porque él miró a ellos, no de molestia, no de como, bueno, un deber, como, acá la gente otra vez. No, los vio con compasión. Esta palabra es muy importante en que está usado de expresar los sentimientos de Jesús, porque él sentía de adentro este sentimiento de empatía, de ver a la gente como ovejas sin pastor, ovejas sin rumbo, que no sabían dónde ir, y eso trajo compasión en Jesús. No era una molestia, no estaba enojado, no estaba de mala ganas acá. Jesús mostrando realmente compasión y quería enseñar a sus discípulos lo mismo. Y esa compasión movió a Jesús a dejar a sus propios necesidades, la necesidad de sus amigos y su necesidad de estar aislado con Jesús. Ahora su compasión lo movió de compartir esa compasión con otro. Después seguimos, versículo 35, sigue conmigo, dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora vemos acá una necesidad urgente. De esa compasión, lo que salió es un problema que los discípulos reconocieran ya, ¿no? Y me hace pensar, ¿y la gente por qué no pensaban en eso? Porque la gente mismo no pensaban, necesitamos comer, vamos, ¿no? Interesante, parece que estaban tan desesperados y tan en necesidad de Jesús que superó su necesidad y su pensamiento. Decía, está tarde, vamos a irnos para comer, buscar algo que comer, si no vamos a desmayar. Pero los discípulos tenían ese pensar. Ahora, ¿fue legítimo su compasión? ¿Fue algo que estaban pensando en la gente o estaban pensando en sí mismo? No sabemos. Quizás fue una mezcla, ¿no? Fue una mezcla de decir, bueno, realmente vemos que hay un problema acá, hay una situación que tenemos que estar fijando, ¿no? Y seguramente Jesús entendía, Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús no estaba ignorante de la situación, pero entendía que hubo algo mayor acá, hubo una situación que Jesús quería hacer para mostrar, un señal que él quería hacer para mostrar algo grande a sus discípulos y también a todos, y hasta a nosotros hoy, 2000 años después. Pero dentro de las iglesias y dentro de la vida, ¿no? Hay gente que quieren planificar todo, ¿no? Quieren saber, bueno, si hacemos tal cosa, ¿qué es la quinta, la sexta, la última paso en el viaje, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Tenemos que saber todo antes que empezamos, ¿no? Y hay otra gente que bueno, lo tomamos como cuando viene un problema, lo acercamos, ¿no? A veces con mi esposa se enoja conmigo porque a veces estamos hablando de una situación o un problema que puede pasar y yo siempre digo lo mismo y ella se enoja porque yo digo, bueno, cuando llegamos a ese puente lo vamos a cruzar. Vamos a encontrar la forma de cruzar cuando llegamos ahí. Ahora no podemos hablar de algo que puede pasar, ¿no? Pero el tema que quiero decir acá es que nosotros necesitamos unos a otros dentro de la iglesia y dentro de la vida, ¿no? La gente que planifican todo, quieren tener todos los detalles, los pasos ahí y ver adelante todo, necesitamos esa gente que también están
y estar un poco más libre y decir, bueno, vamos a hacer las cosas y vemos cuando llega el problema, vamos a enfrentarlo, pero no vamos a evitar de hacer algo bueno por no tener todo planificado. Y yo creo que a veces acá vemos la compasión de Cristo en una forma mostrado por sí. Es decir, a veces como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos ser compasivos y tener misericordia, no por un fin en sí, simplemente para ser compasivo, para mostrar compasión. Demostrar compasión para mostrar compasión, no para llegar a un final, no para compartir Cristo con la persona, no para que esa persona venga a tu iglesia, pero mostrar compasión porque Jesús mostraba compasión, porque tenemos compasión, porque tenemos empatía en los demás. Eso es lo que quiero decir. Mostramos compasión, no porque queremos lograr algo, pero simplemente porque tenemos compasión. Y eso debería ser dentro de nosotros y debemos pedir a Dios que nos ayude cuando hace falta. Seguimos en versículo 37, que Jesús va a decir algo sorprendente acá. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús ahora va a tener, en lo que encontramos entre la historia, es un mandado imposible. Un mandado imposible. A ver si está. Ahí está. Un mandado imposible. Jesús le dice a sus discípulos, diciendo, vayan y ustedes dan a ellos algo para comer, ¿no? Y los discípulos obviamente están diciendo, pero para Jesús, eso va a costar. Lo que están diciendo más o menos es la mitad de un sueldo, de un año de sueldo, de como 6 meses de sueldo, 6 meses de lo que uno puede ganar, vamos a gastar para que esa persona tenga una cena, una comida. ¿Estás loco, Jesús? ¿No? Eso fue su reacción. Y es interesante porque ellos venían a Jesús diciendo, su necesidad, Jesús, es que se vayan. Ellos necesitan ir, ¿no? Y Jesús vuelve a decir, no, lo que necesitan hacer es comer. ¿Entendés la diferencia? Los discípulos diciendo, necesitan comer, entonces, si necesitan comer, necesitan ir. Pero Jesús saltó la primera, saltó a la segunda conclusión para ir al principio y decir, no, necesitan comer. Entonces, eso es lo que necesitan, no es que necesitan ir para comer. Tú le das algo para comer. Y ahí Jesús se presenta un mandato imposible. Se presenta a sus discípulos un mandato que no podrían cumplir. No podían. ¿No? Ahora, ¿qué está haciendo Jesús acá? Porque Jesús no nos manda para fracasar. Dios no nos te dice algo para que caes o que no nos da un mandamiento que no podemos cumplir, ¿no? Aunque sea imposible. No nos manda para fracasar. Entonces, está guiando a sus discípulos Jesús acá, como nos guía a nosotros. Nos da algo imposible para hacer, alimentar a 5,000. Y ellos están diciendo, es imposible. Y por su perspectiva, es imposible. Por lo que ellos tienen, es imposible. Por ellos, lo que ellos ven humanamente, es imposible. Y ahí viene Jesús. Ahora se presenta. La gran imposibilidad se presenta ahora. Lo que tenemos, un gran milagro. Vamos a seguir con 38 y ahí vamos a terminar la historia. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y verlo y saberlo. Dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaran por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces,
Y levantando los ojos del cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieran todos, y se saciaran, y recogieran de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieran eran 5,000 hombres. Ahí llegamos a un milagro inolvidable, un milagro inolvidable. Primeramente Jesús acá dice a sus discípulos, mira, ¿qué tengas? Fíjate primero lo que tenés, fíjate tus recursos, fíjate en lo que tenés para dar, ¿no? Y esto es importante porque Jesús no tenía poder de crear maná de cielo, crear pan de nada. Jesús tenía como creador, como Dios, tenía ese poder. Entonces no necesitaba sus recursos, pero igual Él dice, fíjate lo que tenés, porque eso es lo que voy a usar. Y ellos se fijan y tienen poco, ¿verdad? Tienen poco, tienen poco por lo que eran los 12, ¿no? Más Jesús no le daba para mucho, ¿no? Entonces ahí tenían poco entre ellos, pero Jesús decía, yo voy a tomar los pocos recursos que tenés, porque con Jesús poco es bastante. Con Jesús poco es bastante. Él toma los recursos pocos que tenemos y se multiplica y se divida y es bastante hasta que va a sobrepasar lo suficiente cuando Jesús bendice. Entonces se organizan, se ponen en grupos y ahí vemos a Jesús como el gran pastor. Jesús como el hombre, el pastor que cuida a la gente. Y Él va a sentar a la gente en grupos, organizado, bien en una forma fácil de repartir. Y Él, tomando lo poco de sus discípulos, va a alimentar a todos. Y no solo un poco cada uno, va a rebosar, va a ser sobreabundante la cantidad de comida para la gente. Va a pasar lo que necesitaban para llenar sus panzas y todos saciaran, todos, cada uno. No quedó ninguno con hambre. Uno de los propósitos y en todos los evangelios cuando se presentan a Jesús es presentar a Jesús como el nuevo Moisés, trayendo un nuevo pacto. Del Antiguo Testamento, la gran figura es Moisés de todos, ¿no? Y Moisés era este hombre que trajo el pacto con Dios al pueblo de Israel y establecieron la ley, establecieron la nación y ahí lo sacaron de esclavitud. Y todo eso fue en el Antiguo Testamento bajo la ley, pero ya tenían la profecía que iba a haber un hombre como Moisés. Y este hombre está llegando a Jesús. Es parte del punto que quiere decir los evangelios a la gente que estaban leyendo la primera vez, escuchando de Jesús, estaban diciendo, el nuevo Moisés ha llegado. Porque ¿qué pasó con Moisés? En el desierto, donde no hubo comida, ¿no? ¿Suena familiar? Un desierto donde no hubo comida y no hubo forma de comer. Jesús, a través de Dios, usando Moisés como líder, trajo maná del cielo. Y la gente siempre tenía lo suficiente. Siempre tenían lo suficiente para comer, para ser alimentado, para saciarse. Y en eso Jesús es este nuevo Moisés que trajo maná del cielo en ese sentido. Repartió de lo que tenían y todos comieran. Quiero leer lo que dice en Juan 6, porque es interesante, este milagro tan importante se encuentra en todos los evangelios. Hay pocos milagros que se repitan en todos, pero en este milagro Juan se mostró como señal. Y más adelante, hablando de este tema, Jesús dice en Juan 6:32, por tanto Jesús les dijo, de cierto les digo,
que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es pan de vida, ¿no? En haciendo este milagro, no fue simplemente llenando la panza de 5,000 personas, aún más que 5,000 personas. No era eso. Jesús es una señal que Jesús estaba dando, que Él era el buen pastor, pero también era el buen pastor que iba a dar su vida para sus discípulos y para su pueblo, que iba a entregar su cuerpo, que si ellos comieran de Jesús, tendrían vida eterna y nunca más iban a necesitar comer. No es que nunca iban a tener hambre físicamente, pero espiritualmente todas sus necesidades están completos, son satisfechos en Jesús como pan de vida. Esta imagen de qué te hace pensar, qué te hace acordar esta imagen de Jesús repartiendo el pan, ¿no? Debemos pensar ya en la imagen de Jesús en la última cena con sus discípulos repartiendo el pan y diciendo, este representa mi cuerpo que va a estar entregado para ustedes, ¿no? Y el próximo día se entregó en la cruz Jesús para los pecados del mundo, ¿no? Y ahí hoy es lo que ya compartimos cuando nosotros tomamos el pan y comemos la Santa Cena del Señor. En eso estamos reconociendo Jesús es pan de vida, y estamos compartiendo ese momento como iglesia juntos. Ahora voy a terminar con una invitación. Nosotros como discípulos de Jesús somos llamados de participar en su misión, somos llamados de ser seguidores de Jesús. Y en eso somos co-siervos con Jesús. Es decir, en cierta forma, todos tenemos ministerios. Todos tenemos un ministerio. Un ministerio es un servicio al Señor. Eso es lo que ministerio significa. Significa servir. Un ministro, como se dicen a veces de los pastores, un ministro es un servidor, es alguien que sirve. Entonces, cada uno tiene un ministerio. Cada uno, por más joven que eres, por más todos los problemas que quizás puedes tener o las limitaciones en tu vida, tú eres un ministro de Jesús si sigues a Jesús. Entonces, cuando vemos a Jesús como este buen pastor, hay algunas cosas que podemos aplicar en nuestras vidas, siendo buenos pastores a los ministros, al ministerio que nosotros tenemos, a la gente alrededor de nosotros que tenemos influencia y impacto en lo que hacemos en la iglesia, también lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Así que vamos a hacer algunas aplicaciones. Primero, debemos tener compasión. El anhelo que tengo para todos es que podemos ver a la gente, entre comillas, la gente con ojos compasivos, con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, que podemos ver a la gente no como un problema, que a veces son, no como una molestia, a veces son, pero que podemos verlos como Jesús lo vea, con compasión, para cuidar, para amar, para buscar lo mejor de las personas, ¿no? Una vez estuve en una ordenación de un pastor, estuve escuchando el mensaje, lo que decía el pastor en la ordenación de otro pastor era decir, hay que amar a la gente, hay que amar a la gente que Dios te ha dado. Si no amas a la gente, ¿para qué estás acá? Si no amas a la gente que en tu barrio, si no amas a la gente de tu ciudad, si no amas a la gente de tu iglesia, si no amas a tu familia,
No sirve para nada, por más que sabes todo de la Biblia, por más que tenés todas las estrategias y sabes cómo predicar y toda esa cosa. No, si no amas a la gente, no sirve para nada. Así que nosotros como consiervos con Jesús, como discípulos de Jesús, buscamos tener compasión, y que debemos, si no sentimos esa compasión, pedimos que Dios nos ayude para ver la gente y ver las necesidades en la gente con compasión. También debemos confiar en el poder de Dios, No enfocas en los pocos recursos que tenés. No enfocas en la poca plata que tenés, en la poca gente que hay, en la poca fuerza que tenés, el poco conocimiento que tenés. No enfocas en los pocos recursos, pero date cuenta que los pocos recursos que tenés, Dios puede usar en formas mucho más grandes que uno puede imaginar. Pensaban que los discípulos con 5 panes y 2 peces, que ellos pensaban, eso ya basta. No se dan cuenta con quién estabas, se olvidaron otra vez con quién estabas. Estaban con Jesús, el hombre que calmó la tormenta, el hombre que echó afuera los demonios. Este hombre es el hombre que estaba ahí para tomar los pocos recursos para alimentar a 5,000. Y nosotros también tenemos el mismo Jesús en nuestro lado que puede tomar el poco recurso que tenemos para hacer grandes cosas. No menosprecias lo que tenés, porque es mucho, es suficiente con Jesús. Y no desanimas con la imposibilidad de la tarea frente tuyo. Puedes mirar a la situación en tu casa, puedes mirar la situación en tu barrio, en tu iglesia, y puedes decir, es imposible. No miras a la imposibilidad, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos manda para fracasar. Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Y no es por nuestra fuerza, como hemos dicho muchas veces, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad, es con el poder y la fuerza del Señor. Y último, termino con participar en el milagro. La invitación de Jesús es que tú participas en este milagro. Él involucró sus discípulos, ¿no? Grandemente, ¿no? En trayendo sus recursos, en entendiendo la necesidad de la gente. Los discípulos estaban muy involucrados en cada paso de la compasión de Jesús y el problema urgente que surgió y del mandato imposible hasta el milagro increíble que Jesús mandó. Los discípulos estaban involucrados en cada parte de ese milagro. Y hasta que en dar la comida, estaban corriendo por todos lados, entregando la comida a la gente, mirando que se están todos recibiendo. Nosotros tenemos la invitación de participar en este milagro. ¿Y cómo lo hacemos? Si Jesús es el pan de vida, Jesús es lo que nos satisface. La forma que participamos en este gran milagro es comiendo y siendo satisfecho. Es decir, nosotros encontramos nuestra gran alegría y nuestro gozo profundo y la satisfacción y la felicidad y la paz 100% en Jesús. Y cuando hacemos eso, estamos participando en el milagro de la alimentación de 5,000. Podemos decir, añadís un poco más de los 5,000, porque este milagro sigue adelante. Porque el milagro es que Jesús entra a la vida de alguien y satisface sus grandes necesidades y soluciona sus grandes problemas, que el pecado y está enredado con el pecado, está enredado con la muerte y los problemas espirituales que vienen con el pecado. Soluciona el gran problema y nos da el gran regalo de estar satisfechos y nunca más vamos a tener hambre, nunca más vamos a tener sed, porque en Jesús hemos encontrado lo que satisface lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestra vida, nuestra alma, lo que nada más podría satisfacer. Jesús
satisface. Que Dios le bendiga, hermanos. Terminamos en oración. Padre, pido que en este día, en este momento, tomas tu palabra y haces tu milagro en la vida de alguien hoy. Que tocas su vida para que encuentren a ti lo que satisface el alma, el espíritu, hasta los huesos. Satisface, Señor, nuestra gran necesidad. Y pido que alguien pueda encontrar eso hoy, que tú haces ese milagro y que sigas haciéndolo, Padre. Y pido que podamos como una iglesia no mirar los pocos recursos, no mirar la debilidad, pero tener nuestros ojos fijados en tu poder y tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén.